El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo os Dragon. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula El encapuchado. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy vamos a contarles un relato. Y también este relato es una experiencia paranormal. Este relato se titula El encapuchado. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato fue compartido por el autor Enrique Ceballos. Y si estás viendo y escuchando este relato y este video, te mando un abrazo grande y fuerte y un saludo. Este relato él lo tituló El encapuchado. Este relato voy a contarla como si ya fuera él para que todo sea real. Y aprovecho para recomendarles y aconsejarles que cada vez que vean y escuchen uno o más de uno de los videos del canal, los escuchen acostados, con los ojos cerrados, con audífonos y en la noche, para que se imaginen cómo pasó todo. Y también para que sientan la experiencia de estar tanto en el momento como en el hogar. Y este relato va así. Hola a todos, mi nombre es Enrique. Esto que les voy a contar, siempre lo voy a recordar. Y voy a contarles. Recuerdo que hace mucho tiempo, hace 12 años para ser exactos, mi madre y yo nos quedábamos solos en casa todas las noches. Recuerdo que mi papá trabajaba hasta tarde. Y eso sí, en veces también generalmente regresaba al día siguiente. Recuerdo que nosotros permanecíamos en casa. Recuerdo que yo apenas era un niño de 10 años, la verdad. Pero eso sí, conversaba mucho con mi mamá, porque eso sí, ella y yo siempre nos quedábamos solos. Porque eso sí, mi papá trabajaba y mi hermana mayor pues ya se había casado. Y recuerdo que estábamos charlando y eso sí, entre tantas cosas que mi mamá me decía, siempre me decía al dormir. Y siempre me decía que me durmiera temprano. Siempre que mi papá nunca estaba. Mejor dicho, no estaba. Y eso sí, ella me contaba mucho de un hombre encapuchado, mismo que aparecía en las noches para atormentar a las mujeres y a los niños, y eso sí, a quienes se encontraba en su camino, mismos que los desaparecía. Aunque eso sí, yo siempre le hice caso a mi mamá, porque realmente pues me asustaba mucho, tanto aquella leyenda como dicho encapuchado. Aunque eso sí, siempre voy a recordar esto que les voy a contar. Después de eso, recuerdo que en ese entonces vivíamos en una cabaña en el bosque. Y eso, aprovechando que mi papá pues tenía unos días libres, recuerdo que mi padre siempre regresaba en la mañana. Y él era un tipo fuerte y seguro. Y eso sí, pues nada podría pasarnos. Recuerdo que teníamos una cabaña en el bosque. Y aprovechando que mi papá pues, tenía unos días libres, planeábamos pasar el fin de semana juntos en ella. Recuerdo que ese día fue uno de los mejores recuerdos de mi vida. Recuerdo que mi mamá reía, mi papá pues nos abrazaba a mi mamá y a mí y compartíamos lindos momentos en familia. Y eso sí, de esos que uno siempre va a recordar. Recuerdo que ese día pues estaba pues haciendo mucho frío. Y eso sí, al caer la noche, el frío era pues muy grande, insoportable. Recuerdo que pues resultó que no teníamos leña para calentarnos. Y a decir verdad, no sé cómo no nos dimos cuenta de eso antes de pasar la noche.
Y eso sí, tal vez por estar pues tan entretenidos, disfrutando del día, mi papá tuvo que salir un poco antes del anochecer. Eso sí, para cortar dicha leña. Mientras que mi mamá y yo pues nos quedábamos dentro esperándolo. Sin embargo, recuerdo que toda nuestra alegría previa se tornó bien preocupante, porque mi papá pues de plano no regresaba y ya estaba pues muy oscuro. Recuerdo que pues, en el bosque mi madre intentaba demostrar seguridad, pero eso sí, yo sabía que estaba muy preocupada. Pasando unas horas, cuando pues ya el frío nos empezaba a afectar cada vez más, escuchamos un ruido afuera de la cabaña. Lo que hice pues, fue correr desesperado para ver llegar a mi papá, pero al abrir la puerta pues no había nadie afuera, más que el aire helado del bosque. Pero de pronto mi mamá me gritó diciéndome, ¡cierra la puerta! Y justamente pues yo miré en su dirección y luego pues volví a mirar afuera. Y ahí estaba parado, mirándonos. Era aquel hombre encapuchado, cuyo rostro no se podía ver, porque era cubierto por una sombra tenebrosa. Que por cierto, pues yo me quedé inmóvil, paralizado del miedo, mirándolo, pero eso sí, aquel hombre en un segundo pues venía corriendo rápidamente hasta mí, haciendo unos sonidos escalofriantes, y estuvo a punto de atraparme, si no fuera por mi mamá que jaló de mi brazo tan fuerte que pues, me tiró al suelo, para luego cerrar la puerta, si no fuera por mi mamá. Aquel hombre pues no podía entrar, pero pues, no se iba, golpeaba la puerta una y otra vez, al igual que las ventanas. Lo que hacía era atormentarnos mucho, y eso sí, parecía tener una sonrisa, pero no era un poco, ni muy poco lo que podía describirse de él. Recuerdo que mi mamá estaba llorando de tan asustada que estaba, y yo solo rogaba que se fuera, o incluso que mi papá regresara y nos rescatara. Luego de tantos ruidos y tantos golpes que él daba, se quedó quieto frente a la ventana, mirándonos nuevamente. Y eso sí, yo me di cuenta que era claro que quería pues matarnos, llevarnos, o no sé qué es lo que quería, pero eso sí, era infernal. Yo estaba abrazado a mi mamá, y eso sí, tal vez fue por verla llorar, no lo sé, pero yo tomé valor y justamente tomé un cuchillo que tenía cerca. Me arrimé a la ventana para verlo frente a frente. A lo mejor pues se había vuelto loco, pero eso sí, pero lo hice. Mientras que mi madre trataba de detenerme con sus gritos, me la acerqué y eso sí, me era imposible verle el rostro por usar esa horrible capucha. Y justamente afuera pues ya estaba muy oscuro, pero eso sí, sabía que lo miraba a los ojos y yo le pregunté, ¿qué es lo que quieres? Y justamente pues yo temblaba, pero eso sí, creo que recuperé la razón y me di cuenta de que era un error haberme acercado a eso. Sin embargo, la respuesta que me dio pues no fue lo que yo esperaba. De un solo golpe rompió la ventana. Con una fuerza brutal me tomó del cuello. Me era imposible liberarme. Y justamente mi mamá gritaba desesperada, pidiéndole que me soltara. Pero eso sí, él no lo hacía. Y eso sí, yo sentía cómo me asfixiaba con sus dedos largos afilados. Y justamente pues no era humano, no lo era. Yo estaba pues perdiendo la conciencia poco a poco. Me estaba desmayando, yo pues ya estaba por morir. Cuando escuché a mi mamá escuchar el nombre de mi papá. ¡Ricardo! Y justamente mi papá por fin había llegado. Y justamente eso me hizo reaccionar.
y con el cuchillo creo que le corté el brazo de aquel demonio, logrando que gritara de dolor. Después lo que hizo fue soltarme, y a decir verdad lo único que recuerdo fue que me aventó al suelo, y después de que me aventó al suelo me desmayé. Después me desperté en mi cama. Mis papás estaban ambos a mi lado. Mi padre me habló con una sonrisa en su rostro, y yo me alegraba tanto de verlo. Y él me preguntó: ¿estás bien, hijo? Y yo le comenté: sí, papá, ya pasó todo, ¿verdad? Y él me dijo: sí, hijo, tu mamá también está bien. Trata de levantarte, nos vamos enseguida. A decir verdad, yo aún sentía algo de mareo, pero eso sí, entendía que teníamos que irnos del bosque, ahora que era de día. Esa cosa podría volver, pues mi madre llevaba un rostro de tristeza. Ella intentaba sonreír, pero sé que algo que le pasaba, ya en el auto mientras mi padre conducía, yo miraba el paisaje. Boscoso, por cierto. Y eso, sí, feliz de que todos estuviéramos bien. Y justamente vi que a mi lado iban las bolsas con las ropas que habíamos llevado para pasar por los días. Aunque eso sí, parece que por el apuro de irnos, todo estaba mal acomodado. Así que pensé en arreglar un poco para despejar la mente. Y eso sí, tanto mi papá como mi mamá estaban muy callados. Pero eso sí, después vi que empecé a revisar y acomodar la ropa de mi papá. Estaban sus camisas, sus pantalones, todo normal. Pero eso sí, solo algo me pareció muy extraño. Encontré una tela de color negro. No le presté atención y eso sí, seguí acomodándolo. Y justamente mi mamá me miró hacia mí y no dejaba de mirarme. Parecía muy preocupada y perturbada. Y justamente a mi mamá le pregunté: mami, ¿te pasó algo? Y mi mamá, lo que se me hizo raro es que no me respondió. Pero eso sí, no dejaba de mirarme. Lo que hice yo fue levantar la vista al retrovisor. Y para mi asombro, vi que los ojos de mi papá me veían también. Porque eso sí, lo que se me hace raro es que me pregunté por qué ambos me miraban. Y la mera verdad, yo me estaba asustando. Tanto su mirada como su silencio. Y eso sí, recuerdo que mi papá estiró su brazo para encender la radio del carro. Y ahí fue cuando en ese entonces vi una herida de su brazo. Justo como después lo que mi papá hizo fue detener el auto. Y antes de que yo pudiera mediar palabras, dirigió su brazo hasta la bolsa, justo a mi lado. Tomó la tela negra y la sacó con furia, la cual no era otra cosa que la capucha del hombre de la noche anterior. Y justamente sus ojos se tornaron blancos. Su rostro fue cambiando a algo terrorífico. Yo entré en pánico y lo que hice fue abrir la puerta del auto para salir corriendo. Y eso sí, sin parar. Mi mamá no dijo nada. Ella simplemente no estaba. Tal vez ella lo supo siempre. Y tal vez por eso mi papá trabajaba de noche, entre comillas. Yo lo que hice fue correr y correr mientras lloraba de terror y al igual de dolor. Para mí todo era una pesadilla. Y eso sí, desde ese entonces ya han pasado muchos años y jamás he vuelto a ver a mis padres. Si es que en realidad lo eran. Y justamente desde ese momento, hasta antes de casarme, yo vivía en casa de mi hermana. Porque eso sí, en cuanto le conté esto a mi hermana y a mi cuñado,
Ambos me permitieron quedarme en su casa. Y hasta la fecha se los agradezco. Y voy a ser sincero. Esto que les acabo de contar, ni siquiera yo lo contaba. Y lo más triste para mí fue, pues, saber que ese encapuchado en realidad era mi papá. Aunque eso sí, siempre me voy a preguntar, ¿por qué me quiso matar? Y mi papá, y mi mamá, ¿por qué ella sabía? ¿Por qué no me dijo nada? Bueno, no, a mi hermana y a mí. Eso siempre me voy a preguntar. Eso es todo. Les mando un abrazo grande, fuerte y un saludo a todos. Activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.